Hola a todos, soy el licenciado Vladimir Ramírez. Antes de comenzar con la lección vamos a orar. Gracias Señor te doy por cada bendición que nos das día tras día. Te ruego que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos en Cristo, que ha dedicado su tiempo Señor para aprender un poco más sobre el ministerio pastoral. Gracias Señor te doy por todo. Amén. Bienvenidos al módulo Los 4 Evangelios, lección 9, el Hijo Pródigo, primera parte. Bien, comencemos. Bien, vamos a examinar Lucas capítulo 15, versículo 1 al 19. Comencemos con la lectura. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. De acuerdo al comentario de William MacDonald, Dios Padre es aquí presentado como un padre que tenía 2 hijos. El menor de ellos tipifica al pecador arrepentido, mientras que el hijo mayor ilustra a los escribas y fariseos. Estos últimos son hijos de Dios por creación, aunque no por redención. El hijo menor también se conoce como el hijo pródigo. Un pródigo es una persona irreflexiva y extravagante y que gasta el dinero de manera fastuosa. Este se cansó de la casa de su padre y decidió marcharse. No podía esperar a que su padre muriese y por ello le pidió por adelantado la parte de los bienes que le correspondía. El padre entregó a ambos hijos sus partes. Poco después, el hijo menor se marchó a una provincia apartada y gastó pródigamente su dinero en placeres pecaminosos. Tan pronto hubo malgastado todo su dinero, aquella tierra cayó bajo una dura depresión económica y se encontró sin medios de subsistencia. El único trabajo que pudo encontrar fue de cuidador de cerdos. Trabajo este que habría sido de lo más odioso para un judío común. Mientras contemplaba a los cerdos comiendo sus algarrobas, los envidiaba. Ellos tenían más para comer que él mismo, y nadie parecía dispuesto a ayudarle. Los amigos que tenía cuando estaba gastando su dinero con prodigalidad habían desaparecido enteramente. El hambre resultó ser una bendición enmascarada. Le hizo reflexionar. Recordó que los jornaleros en casa de su padre estaban viviendo mucho mejor que él. Tenían abundante comida y él en el camino estaba muriéndose de hambre. Pensando en esto, decidió actuar. Tomó la determinación de ir a su padre con arrepentimiento y reconociendo su pecado y buscando su perdón. Se daba cuenta de que ya no era digno de ser llamado hijo de su padre y decidió pedir trabajo como jornalero. Ahora bien, hagamos una complementación al comentario de William MacDonald. Bien, analicemos el carácter del hijo menor. En primer lugar, él está pidiéndole herencia por adelantado a su padre. Su padre aún no ha muerto, pero él está harto de vivir en su hogar. Está harto de vivir bajo las reglas de su padre. Literalmente, al pedir esta herencia, vemos un cierto enojo en este hijo menor. Es como verlo desear la muerte de su padre. Pero el padre, con esa paciencia que tiene, le dio los bienes que le corresponde, posiblemente con la esperanza de que pueda invertir esos bienes cerca del padre. Pero necesitamos aclarar lo siguiente. Cuando se refiere a bienes, no se refiere a dinero en efectivo, sino
a una casa, muebles, animales o incluso tal vez algo de grano. Ahora, algo que nos impresiona es que este hijo menor estaba tan harto de vivir bajo el techo de su padre que decidió tomar todos sus bienes y convertirlos en efectivo. Pero ¿cómo haces esto en corto tiempo? Lo más lógico es que este hijo menor remató todos los bienes que su padre le había dado, de manera que, usando esa expresión típica, él vendió los bienes a precio de gallina muerta, lo convirtió en poco tiempo en dinero y juntándolo todo se fue. Y se fue a una provincia apartada, literalmente lejos de su familia, lejos de su país, lejos de cualquier persona que lo conociera, lejos de Dios. Y una vez en aquel lugar lejano, él derrochó, malgastó todos los bienes de su padre, y en muy corto tiempo. Tal vez las fiestas que organizó, compras extravagantes, bien, lo malgastó en varias maneras. Pero algo sucedió en aquella provincia, algo que no había previsto este hijo menor. Y justamente era una hambre, una hambruna que había llegado a aquella provincia. Una hambruna que literalmente golpeó toda aquella región. Y todo el dinero que apenas le alcanzaba, finalmente se acabó. No tenía nada más. Y cuando ya no le quedaba nada, tal vez con la esperanza de, por medio del trabajo, conseguir nuevamente esa riqueza, esa posición y esa comodidad, él se arrimó a uno de los ciudadanos. Y este ciudadano, al ver cómo le rogaba, cómo le insistía, así como una garrapata pegada a él, para deshacerse de este muchacho, lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y es curioso esta idea, puesto de que este oficio es el más bajo en aquel contexto. Literalmente, aquellos que criaban cerdos los enviaban a una región apartada donde el olor de los cerdos no llegara hasta la hacienda de su señor. Recordemos que esta provincia está en plena hambruna y que este hombre que se está deshaciendo de él simplemente lo está llevando allá sin la promesa de una paga, ni siquiera de alimento. Cuando este muchacho llegó al lugar para apacentar los cerdos, él tenía hambre. Él deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos. Estas algarrobas son alimento literalmente solamente para cerdos. La algarroba es comparado como a la cáscara seca de la haba o la arveja. Cuando estas cáscaras se endurecen, difícilmente podemos digerirlas o tragarlas incluso. En su desesperación, él deseaba ese alimento. Y lamentablemente, a pesar de cumplir con ese trabajo, nadie le daba alimento. Así que en su peor situación, viendo que lo había perdido todo, viendo que estaba rodeado de cerdos, algo que era impensable para un judío, él reaccionó, volvió en sí, se arrepintió y dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Recordó en su amargura la bondad de su padre, el amor que su padre tenía por sus trabajadores, cómo cuidaba de ellos. Así que él se arrepintió y decidió levantarse y dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Literalmente él está reconociendo su pecado. Sus pecados son tan altos que incluso llegarían de la tierra al cielo. Así de altos serán sus pecados. Y se conoce que ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Este muchacho se plantea algo muy interesante. Primeramente, entendemos que este muchacho es judío y vivió y creció bajo la ley. Entiende que para resarcir este daño, para reparar el daño que le hizo su padre, para responder por los bienes que había malgastado, él quería responder por medio del trabajo. En su concepto de perdón, él piensa que puede ganarse el perdón por medio del trabajo. Si él logra conseguir el oficio de jornalero, piensa que por medio de ese trabajo puede reunir la cantidad suficiente para restaurar su posición como hijo delante de su padre. Esa es la lógica legal, una lógica donde no entra la idea de la gracia. Lamentablemente, muchas personas aún creen que por la ley serán salvas.
y se plantean una serie de obras que pueden llegar a sobornar a Dios. Muchas personas, incluso dentro de iglesias cristianas, no entienden el concepto de la gracia. Para finalizar, vamos a responder las siguientes preguntas. 1. ¿Qué significa pródigo? 2. ¿Qué hizo el hijo menor con los bienes que su padre le dio? 3. ¿Qué hizo el hijo menor cuando llegó a la provincia apartada? 4. ¿Qué hizo el hijo menor cuando lo perdió todo? Y 5. El hijo menor deseaba decir a su padre: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Gracias por su atención y nos vemos en la siguiente lección.